Son las 10:10 de la mañana y ya nos acompaña en los estudios de Universal Daniel Olesker, ex ministro de Desarrollo Social, ex ministro de Salud Pública, también por supuesto ex senador de la República hasta hace muy poquito tiempo y en la actualidad presidente de Asuntos Sociales del Frente Amplio. Bienvenido, Daniel. Bueno, gracias, un gusto estar acá. Bienvenido. Recibirlo. Muchas gracias. Comencemos por asuntos económicos, que son su especialidad. Correcto. La economía uruguaya creció 4,9% el año pasado, esto lo informó el Banco Central. Sin embargo, el país entró en recesión técnica al acumular 2 trimestres consecutivos de caída en la actividad. Sobre este tema habló Isaac Alfie el otro día, el director del OPP, y dijo que los impactos de la sequía quedaron reflejados en los números de la actividad económica del último trimestre. ¿Qué lectura hace usted desde el Frente Amplio? Bueno, 3 lecturas. La primera es que hubo crecimiento económico. Es decir, En el año entero. en el año hubo crecimiento económico y en el trienio hubo crecimiento económico. Si acumulamos los 3 años, contando que en el 2020 hubo una caída del PBI, en el 2021 aumento y en el 2022 aumento, cuando hago el balance global, tengo un crecimiento aproximadamente de 3,3% respecto a 2019. Es decir, ya estoy por encima de 2021, empató con 2020 y 2022 fue crecimiento neto. O sea, primer punto, efectivamente la economía hoy es más rica que en el año 2019. Segundo punto, ese crecimiento del 2022 fue dispar a lo largo del año. El primer semestre fue potente, el segundo semestre, el tercer trimestre fue regular y el cuarto trimestre ya fue de caída respecto al cuarto trimestre del 21. Lo de técnicamente recesión es un tema técnico, absolutamente técnico, que obviamente vale la pena mencionarlo, pero la recesión es un problema coyuntural, a diferencia de la crisis, ¿no? El concepto de crisis es un concepto estructural. El tema es que técnicamente si tenés 2 trimestres de baja al hilo, es recesión. Respecto al trimestre anterior. Sí, ¿no? claro, y eso fue lo que pasó. 0,7 el tercero y 1,3 el cuarto, eso pasó desestacionalizado. Esto es un problema técnico que no vale la pena. Y repetimos algo que usted destacaba recién. Fue de 0,1% respecto al mismo trimestre de 2021. Eso quizás eso es lo más significativo, no tanto la caída respecto al trimestre anterior, sino compara. Y cuando uno mira adentro, es obvio, que como dice el director de la OPP, que el grueso estuvo en el agro, porque el agro cae 15,2 en el cuarto trimestre respecto al... O sea, por más que el agro pesa poco en la economía nacional, pesa, a pesar de que podemos discutir cuánto tiene de efecto multiplicador, que es otra discusión que nosotros entre los economistas tenemos, pero en términos del PBI, su ponderación es un 8%, pero cae un 15%. Cae la industria manufacturera. O sea, ¿que se explica solo por la sequía ese bajón? No, también se explica por la caída de las exportaciones, porque una parte de la industria manufacturera, que es el otro sector que cayó en el segundo semestre, no 15, pero 5, o sea, cayó también, está en la industria frigorífica, la industria láctea, la industria molinera o arrocera. O sea, una parte se explica por la sequía, eso afecta el agro, y otra parte se explica por la caída de las exportaciones. Y ahí voy al tercer punto que quiero comentar. ¿Por qué una caída de las exportaciones impacta tanto en el PBI? O sea, caen las exportaciones, más allá de lo de la sequía que ustedes decían, y eso, porque durante los primeros 2 años y medio, o 2 años y medio no, porque el primer año fue de caída, durante el 21 y el primer semestre del 22, el mercado interno no explicó casi nada del crecimiento, porque al mismo tiempo que hubo crecimiento del PBI, hubo caída de salarios y estancamiento del empleo. Es decir, el empleo es el mismo del 19, un poquito más alto, y el salario es menor. Entonces el mercado interno recién empezó a tener cierta dinámica estos últimos meses. Entonces, un país que el 80% de sus hogares viven de un salario de una jubilación, 4 de cada 5 hogares, el mercado interno no tuvo un efecto sobre el crecimiento. Entonces la caída de las exportaciones explica mucho este comportamiento. Esa es mi síntesis. Para adelante, bueno, es evidente que el primer semestre del 23 va a seguir afectado por esta lógica del último semestre del 21. Probablemente en el segundo semestre del 23 cambie, ¿no? O sea, porque los efectos empiezan a terminarse. Y va a depender de lo que se haga con el mercado interno.
¿no? Es decir, lo que se haga con los salarios. Recordemos, simplemente para recordarlo, que en ese 3.2, de crecimiento del PBI en 3 años, los salarios cayeron 3.7. O sea, una brecha muy grande entre crecimiento económico y crecimiento salarial. Se supone que los consejos de salarios de julio empiezan a recuperar. ¿No? A recuperar, está muy bien usar esa palabra, porque yo he escuchado hablar de que se viene el crecimiento de los salarios. No hay crecimiento de los salarios, hay recuperación de lo perdido, que son dos conceptos muy distintos. Pero viene la recuperación, como decía ella, y además en el sector público ya está votada también la recuperación para llegar al 0 en el 24 respecto a 2019. Entonces eso puede tener una incidencia en el mercado interno que haga que lo que resta del periodo sea mejor que este último semestre. Yo estimo que al final del quinquenio el PBI va a ser entre 9 y 10% más grande que lo que era en el 2019. Y en paralelo, cuando uno observa las encuestas de opinión pública, cuando las empresas como Cifra, Equipos o también Opción Consultores le preguntan a la gente cuál es la mayor preocupación hoy de los uruguayos, ahora está la economía ahí arriba, ¿no? Así como fue la inseguridad en su momento, como fue la salud en pandemia, los asuntos económicos son el mayor problema para los uruguayos. ¿Va a ser un tema central para el Frente Amplio en campaña la situación económica? Así como fue la inseguridad para la coalición multicolor en 2019. ¿Va a estar la economía ahí arriba de la mesa todo el tiempo en campaña electoral? Bueno, yo creo que sí va a estar, y si uno mira las 6 prioridades que anunció Fernando ayer en el acto, que resumen toda una discusión que viene dando el Frente y que seguramente en el programa a fin de año se verán, está sobre todo el desarrollo económico y particularmente los temas del empleo, ¿no? Porque yo creo que nosotros vamos a culminar el quinquenio con, repito, un salario real igual al del inicio, lo cual es un drama para la gente, porque si yo dije que el PBI iba a crecer más o menos un 9-10% y el salario 0, hay una caída relativa de los salarios, no absoluta, porque va a quedar en 0, pero una caída relativa de los salarios en relación a la riqueza muy importante, y con un empleo que el propio gobierno estima que va a andar entre 3 y 4% más que en el 19. Más precarizado, con peores salarios, más vinculado a sectores, digamos, de la construcción y menos de la industria y los servicios. Entonces, yo creo que el tema del desarrollo productivo sustentado en una política de empleo va a ser un centro. Recordemos que el empleo tuvo un récord en el Uruguay, pero histórico, en 2013. O sea, con el segundo gobierno del Frente se llegó a 1.700.000 ocupados, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que va a ir un poco en esa línea, en la línea de tomar el tema económico, pero sobre todo la dupla empleo-salarios, que ayer estuvo en el discurso de Fernando, digamos, ¿no? Y acá hay toda una discusión también de no solo del tener el empleo, sino de que sea empleo de calidad. ¿A eso van a apostar también? Sí, claro. El empleo de calidad... Porque no es solamente tener trabajo. El empleo de calidad tiene 3 cosas. Una es el salario, por eso decía que es una dupla empleo-salario. Otro es la formalización, que es un tema bastante relevante porque incide en el futuro, digamos. La pandemia fue un ejemplo, ¿no? Hubo 192.000 personas en seguro de desempleo y el efecto económico sobre las familias de la pandemia fue menor porque la gente tuvo la cobertura. Sí. Igual la tasa de desempleo ha recuperado mucho después de una crisis tan fuerte como fue la pandemia. Sí. Pero ojo que 1/3 de desempleo recuperado son los jornales solidarios, ¿no? 1/3. O sea, 1/3 de los empleos creados en el 22 son en los jornales solidarios. Fueron. Sí, fueron. 1/3 son las obras de infraestructura, que ya venían de antes, pero terminan, porque la mayoría terminan antes de julio, y 1/3 es el efecto general, digamos, del crecimiento económico. Pero decía que lo segundo, entonces, es la formalización de la seguridad social, que además ahora incide más, porque recordemos que en la vieja ley de seguridad social, tú te jubilabas o por los 20 mejores o por los 10 últimos. Ahora, además de que los 20 mejores pasan a 25, tema que no voy a tratar ahora, eliminan los últimos. Entonces, ahora la trayectoria es mucho más importante el que tema antes. Es que muchas veces esos 25 mejores condicen con los últimos, ¿no? Bueno, muchas veces coinciden Sí. y además no podían pasarse de un 5%, Sí. pero la estrategia de trabajarlo...
a full los últimos años, no formalizarse en el camino, en la trayectoria. Y eso existió. También existió lo de las firmas, de los testigos, todo eso desapareció. Entonces, ahora va a ser más. Eso es lo segundo. Y lo tercero que me parece importante es cuáles son los sectores de producción a los que se apuesta con el empleo. Porque la exportación primaria tiene poco efecto sobre el empleo. Yo hice un trabajo en el 17, en ese momento ya había salido el gobierno, estaba en el Cuesta, y comparé con el 7, y el efecto de los 5 complejos agroindustriales que habían crecido enormemente en esos 10 años, sobre el empleo fue 0. O sea, tenían la misma cantidad de empleo que tenían en el periodo anterior. ¿Dónde se genera mucho empleo? En los sectores de servicios, en los sectores de comercio, en sectores industriales que agregan valor. Hay una experiencia muy interesante sobre su agregación de valor, sobre todo el Ministerio de Industria de Roberto Kleinerman entre 2011 y 2013, donde ahí se apoyó mucho el sector del medicamento, el sector del diseño, el sector audiovisual, el sector metalúrgico, las barcazas navales. Entonces, hay que pensar en una estrategia de empleo para agregar valor a los productos. Hay que pensar en agregar valor a la celulosa y no exportarla ¿Y toda. el campo siempre dice que el Frente Amplio se olvida del interior profundo del país? Bueno, no, eso no lo creo. De hecho, si uno mira el crecimiento del sector agropecuario, fue muy importante en los 3 periodos. No lo creo. Incluso puede haber sido dispar entre los 3 gobiernos, pero el que a mí me tocó estar más activamente como ministro, la participación del presidente, de Pepe, en el interior fue vital. Tal es así que el Frente en la tercera elección, o sea, en la que ganó a pesar de una caída muy importante en Montevideo, porque creció en todo el norte del Río Negro. Después eso se revirtió en el 19. Sí. Entonces, yo creo que lo que pasa es que hay que pensar en un sector agropecuario integrado al resto de la economía con valor agregado. Eso yo decía, ¿por qué no se puede, no toda obviamente, porque sería inviable para Uruguay, pero una parte de la celulosa transformarse en muebles, en madera en Uruguay? ¿Por qué los lácteos no? Cosa que ya se hizo, ¿no? Uh-huh. En vez de exportar leche en polvo, pueden ir a productos tipo yogures. O sea, se puede pensar una estrategia. Más industria uruguaya. Implica subsidios. Eso implica subsidios, porque la etapa de pasar de primario a valor agregado tiene costos que si alguien no se lo financia en el arranque, no se hacen viables. Olesker, ayer Fernando Pereira, cuando habló de los compromisos del Frente Amplio para los próximos años, en uno de los puntos dijo que van a convocar a todos los actores para elaborar una reforma de la seguridad social que piense en el mundo del trabajo que ya está en transformación a nivel global. Si el Frente Amplio gana la elección de 2024, ¿qué tanto puede cambiar la seguridad social con una nueva reforma? A ver, convengamos que esta está por aprobarse, el Frente Amplio va a votar algunos artículos, otros no. Muy poquito. Muy poquitos van a votar. Ahí va. Si el Frente fuera gobierno a partir de 2025, esa nueva reforma de la seguridad social, ¿en qué sería diferente? Bueno, yo creo que sería diferente, primero, como dijo Fernando, como surgió porque el Frente hizo una reforma de la seguridad social en el 2008, no tanto de las jubilaciones y pensiones, sino de la seguridad social en el 2008, donde, ¿se acuerdan?, bajó los años de trabajo, incorporó el año por hijo en la mujer, cambió las asignaciones familiares, cambió el seguro de desempleo. Eso permitió más o menos unas 140.000 jubilaciones, esa flexibilización del sistema jubilatorio que no se hubieran jubilado. O sea, la reforma del 2008, porque alguien pregunta, ¿y el financiamiento? Claramente, la reforma del 2008 priorizó cobertura a financiamiento, eso está claro. Ahora, yendo a tu pregunta, yo creo que si el Frente gana, y además gana con una mayoría parlamentaria o con acuerdos parlamentarios que permiten una nueva ley de seguridad social, hay 3 cosas centrales que me parece que hay que modificar. Una tiene que ver con los ingresos del sistema. De hecho, eso se haría casi solo con esta ley, porque la ley prevé un artículo, que se ha hablado poco de ese artículo, que dice que se va a formar una comisión para estudiar las exoneraciones, que en muchos casos fueron justificadas en el momento que se hicieron, pero hoy no. Que va a formar una comisión para estudiar la aportación rural, que es muy baja, porque se hace por un sistema distinto al de los salarios del comercio y la industria, y terminan aportando 2% sobre su masa salarial, cuando el aporte patronal es 7,5%. Va a estudiar la relación entre aporte patronal y obrero, que hoy es 7,5 y 15,
digo patronal y obrero porque así se llama en la seguridad social, ¿no? Es 2-1. O sea que la parte de ingresos es un componente que hay que mirar, y esta ley lo va a permitir hacer, ya solo esta ley, porque yo creo que el gobierno no va a formar esas 2 comisiones. Estoy seguro que no las va a formar, pero también estaba seguro que no iba a mandar el proyecto de seguridad social al Parlamento y me equivoqué. ¿Y la edad de jubilación cambiaría? Bueno, yo creo que ahí, para mí, el tema de la edad de retiro única por todos los sectores y por todas las personas es un error. Creo que el gran error de esta subida de la edad jubilatoria, más allá de la discusión si por vivir más tenemos que... Es poner todos entre la misma bolsa. Es poner todo entre la misma bolsa, blancos y negros, jóvenes, mujeres y varones, porque hay solo 2 excepciones. Y si hay excepciones, es porque el gobierno entiende que no todos somos iguales. Ahora, vio que en los hechos la vara no se corrió tanto, porque hoy el promedio de edad de jubilación en Uruguay es 63, el promedio. Bueno, pero o sea que en realidad en los hechos se termina corriendo 2 añitos a los 65. No es así. A partir de los nacidos en el 75, ¿no? Pero no es así, porque hoy a los 63 es verdad que te jubilás, pero te jubilás con una tasa de reemplazo que es el 45% que tenés a los 60 más el plus que tenés por cada año que te quedás. Si ahora, claro, yo me refiero solo a la edad. Pero es que la gente se queda, entre otras cosas, porque tiene un estímulo económico importante para seguir. ¿Con esta reforma no lo van a tener? No, porque la tasa de reemplazo, que es un 45%, va a funcionar hasta los 65 años. Yo siempre pongo este ejemplo. Hoy si te jubilás con 65 años y 30 de trabajo, tenés un 55% de tu sueldo de jubilación. Porque tenés el 45% que tiene todo el mundo, más el plus que recibís por esos 5 años. Si ahora te jubilás, si te vas a jubilar los nacidos después del 73, con la nueva ley, tenés a los 65 años con 30 de trabajo, tenés 45. Sí, a los 65 son los del 75. Los del 73 es a los 63. Sí, está, por eso, pero no importa. Digo, te jubilás con 65 años y 30 de trabajo, te jubilás con un 45%, ¿no? Porque ahora 65 es la edad obligatoria. ¿Y el plus de cuánto es? No hay plus a los 65, hay plus a los 66, a los 65. Hay plus por años de trabajo. Si vos a los 65 te jubilás con 35, tenés un plus. Pero si te jubilás con 30... Con los 30, que es el mínimo indispensable, entonces, digamos, no. El hecho de que la gente se quede más no es comparable, porque hoy quedarte más implica un plus que a partir de los nacidos del 76, no lo vas a tener. También igual, si vos trabajaste hasta los 65, va a haber muchos menos casos de personas que trabajaron menos de 30 años. Porque son 5 años más yo hablo de historia 30, laboral. Yo lo que comparo es 30. La mayoría laburó más de 30. Yo comparo 30. Sí. Pero hoy también, si laburás más de 30 y tenés más años, también tenés un plus. O sea, la comparación es inevitable que la jubilación es menor. No hay duda que... Pero en todos los casos, porque Rodolfo Saldain dice que no se puede generalizar. Hay mucha gente, según Saldain, que es el experto que redactó el anteproyecto, hay mucha gente que va a cobrar una jubilación más abultada que antes con esta reforma. Bueno, desde nuestro punto de vista, los únicos que pueden tener esa chance son los salarios más bajos, porque reciben el suplemento solidario, que además ahora cambió, porque se acuerdan que el gobierno lo ajustaba por IPC, con lo cual era una forma de decir, en el año 43, cuando se empiecen a jubilar los primeros, el suplemento solidario no existe. Ahora le da al gobierno la chance de ajustarlo por IPC o por índice de medios salarios. O sea que si el gobierno opta por índice de medios salarios, el suplemento solidario va a ser un valor importante. Para los que están en AFAP, que en ese nivel salarial no era obligatorio la AFAP, pero podían haber hecho la opción del artículo 8, o sea, optar por la FAP y tenían un 50% de bonificación. Para los que tenían el 50% de la bonificación y la pierden a cambio del suplemento solidario, más o menos lo mismo. Para los que no lo tenían, sí. Pero además es lógico. En una reforma del financiamiento siempre hay algunos que les va mejor y otros les va peor. En la reforma de salud, ¿no? Todos los que ganaban bastante, cuando dejaron de aportar cuando dejaron de pagar su cuota mutual privada y pasaron a aportar el 4,5% de su salario, perdieron. Es obvio que. Y mayoritariamente la gente ganó. Pero eso es un esquema de cualquier reforma. Te está diciendo entonces que los que ganan menos capaz que pueden cobrar un poco más. Los que ganan menos, si no hicieron la opción del artículo 8, podrían llegar a ganar un poco más. Pero esto le pega sobre todo a los salarios medios. Muy duramente a los salarios medios. Es como una U invertida, digamos, ¿no? Esto. Ahora, Oles, que este es un... Decía 3, ¿no? Decía lo de los ingresos. Bueno, tú me preguntaste ahora lo de la edad de retiro. Y creo que el otro tema que es... porque la reforma
para el gobierno que solo un problema de financiamiento tiene dos grandes componentes. Otro tema en el que cambiaría con un gobierno del Frente Por Amplio. eso. Sí. El financiamiento tiene dos componentes, aumentar la edad de retiro y aumentar los años del promedio. Eso es la plata. Sin embargo, hay una cantidad de cambios que implican ahorros marginales, absolutamente marginales, y que son crueles para la gente. Y eso me parece que no se puede dejar. Voy a referirme solo a dos. La jubilación por discapacidad, que cambia mucho, muchísimo. Claro, si te jubilás por discapacidad a los 23 años vas a cobrar más que ahora. Si te jubilás por discapacidad entre 50 y 55 vas a cobrar menos. El 80% de la gente que se jubila por discapacidad se jubila en la década del 50. Hay algunos que se jubilan a los 22 años. Mayoritariamente se jubilan en la década del 50. Y la pensión por viudez. La pensión por viudez hoy para ser vitalicia es a los 35 años. O sea, a los 40 por ley, pero si te la dan a los 35 por 5 años, como a los 40 la tenés, pasas a tener la vitalicia. Sí. Hoy pasa a los 50. O sea, es un cambio muy cualitativo y el argumento es que las mujeres entre 35 y 50 tienen más capacidad de conseguir otros trabajos y entonces no es necesario darle una pensión vitalicia. Esas dos cosas yo creo que están mal, que aportan miserias a la reforma en términos del cambio en el modelo de financiamiento y que son crueles para la gente. Yo le preguntaba por estos cambios, ¿no? Lo que me hace ruido de todos estos cambios es, bueno, viene el frente, vamos a poner un hipotético gobierno del Frente Amplio del próximo gobierno del Uruguay. Hace cambios. Y después viene el otro, ¿hasta cuándo podemos seguir en esta lógica de? Porque es un tema muy importante, es un tema país, o sea, el tema de las reformas, es un tema del mundo, o sea, es verdad que los seres humanos vivimos más y que todos, tanto Francia está prendida a fuego en este momento por eso. O sea, ¿hasta cuándo podemos seguir con este tipo de políticas que son, si se quiere, partidarias y no nacionales, no institucionales, no del país? Y lo que pasa es que cuando la ideología sobre la que se asienta la política es tan distinta, es difícil después no revertirla, digamos, ¿no? O sea, el Frente hizo muchas reformas tributarias, sanitarias, del régimen de relaciones laborales, y algunas reformas de la seguridad social, como comenté hace un rato. Yo creo que no se puede sustentar el país en una reforma de seguridad social como esta, y entonces en algunos casos no tenemos más remedio que cambiarlas. Porque las políticas de Estado dependen que haya acuerdos, y en esto claramente no hay acuerdo, hay diferencias sustantivas. Cambiamos de tema, Olesker, y nos metemos en cuestiones electorales. El Frente Amplio tiene hoy dos precandidatos muy firmes, Carolina Cose y Yamandu Orsi que prácticamente ya largó, Carolina Cose todavía no, pero bueno, se va a decidir dentro de poco tiempo. Y después hay otros dos con menos posibilidades, pero que están ahí en la lista, Mario Vergara y Andrés Lima. O sea, no están confirmados, pero quieren ser precandidatos. Si el menú es con estos cuatro y ninguno más, el Partido Comunista, que es su partido, prefiere... Socialista. El Partido Socialista, ¿ya se define por Carolina Cose? No. De hecho, en el Comité Central del 6 de marzo se definió no hablar de candidaturas hasta que no esté el programa definido. Calculo yo junio, julio, digamos, porque el programa ahora está yendo a la discusión. Bueno, se va a definir en un congreso en noviembre, pero está claro que en junio, julio ya van a estar todos los documentos en manos de la estructura para discutir. Por lo tanto, definió eso. Y con estos cuatro, a usted como socialista, como referente del socialismo... No, yo no puedo opinar. Bueno, pero ¿cuál le gusta más de los cuatro? No puedo opinar a nivel individual. Me parece que no es correcto opinar a nivel individual. Porque hay compañeros suyos que lo están haciendo. Bueno, yo no. Yo creo que yo soy coherente con la decisión del 6 de marzo, de que primero hay que definir el programa y luego ver cuál es el candidato o candidata que se adecua más al programa. Yo me mantengo en eso. Lo que tiene Cose con el Partido Socialista es que tuvo acuerdos, pero también tuvo desencuentros en los últimos tiempos por tomar decisiones diferentes. ¿Cómo está la relación hoy? No, desencuentros no muchos, ¿eh? O sea, el Partido Socialista formó parte de un sublema con el Partido Comunista, con Casagrande, sí, con el PVP, con la 5005 y alguno más que no recuerdo, la 711 creo, que apoyó a Carolina a su candidatura a intendente. Claro, lo que pasa es lo que llamó más la atención en su momento fue el cambio del Partido Socialista, que en las elecciones nacionales de 2019 apoyan a Martínez y al año siguiente se vuelven a enfrentar Martínez y Cose, y ahí el Partido Socialista apoya a Cose. Lo que pasa es que los oyentes tendrán que recordar que yo estaba en esa reunión, así que lo puedo decir, que nuestro secretario general llamó a Daniel Martínez
antes de tomar la decisión y le preguntó si iba a ser candidato. Daniel Martínez le dijo que quería pensarlo, a los 2 días lo llamó y le dijo no voy a ser candidato. Claro. Al no ser Daniel Martínez candidato, capaz que si Daniel hubiera sido candidato, la dirección del Partido Socialista podría haber optado por Carolina también. No digo que no fuera así. Sí, pero no se sabe. Se dieron vuelta y apoyaron a otro. Entonces, una vez que Daniel Martínez dijo que no, se entendió que la mejor candidata era Carolina Cossack. Después Daniel cambió su posición. Cambió de postura. Bueno, en fin, eso ya no y fue. ustedes ya se habían decidido por cosas. Ya habíamos decidido y creo que fue una buena decisión. Creo que el gobierno municipal, el gobierno parlamentario está siendo bueno. El partido tiene una participación muy activa en ese gobierno departamental, no solo por la presidencia de la Junta, Nicolás Lázaro, sino también la Dirección de Asuntos Económicos, la Dirección de Asuntos Sociales, tiene lugares relevantes que Carolina ha evaluado como de muy buen trabajo. El ABC fue un programa en el que participamos activamente, y yo personalmente, en su idea, digamos, no en su implementación. O sea que no veo tantos desencuentros en este último tiempo. Lo que pasa es que esa alianza ahora es distinta, porque, bueno, mañana se lanza, como capaz que ustedes ya saben, Izquierda y Libertad, que es un espacio del Partido Socialista, el PVP, la 5005 y Casa Grande. Si lo miramos en diferencia con el sublema de la elección municipal, no está el Partido Comunista, pero bueno, vamos por ese camino. Uh-huh. El Partido Socialista ha perdido, en realidad se han ido del Partido Socialista algunas figuras políticas, Álvaro García, por ejemplo. ¿Cuál es su lectura con respecto a eso, con respecto a la salida de algunas figuras del Partido Socialista? ¿Y podrían en algún momento, van a tomar alguna medida para recuperar ese podio electoral que tenían dentro del Frente Amplio, digamos? Bueno, hay varias preguntas. Sí, hay dos. La primera, yo creo que se equivocaron los compañeros que se fueron. Mi opinión personal es que se equivocaron. Y varios por distintos motivos, ¿eh? No todos por el mismo motivo. Sí, pero tampoco. Básicamente por la línea política del partido, nada más, ¿no? Por la conducción. Por la conducción. Sí, por la línea política, porque la línea política la definió el Congreso, tanto en el Congreso del como el anterior, digamos, ¿no? O sea, por la línea política. En el año... ahora Gonzalo Sibila ha sido secretario general porque nuestra lista 4 ganó 2 elecciones. Pero en la anterior a Gonzalo, yo fui el candidato a secretario general y perdí con Mónica Xavier por 21 votos. Y nuestra actitud, la mía, la de Núñez, la de Sibila, por decir los dirigentes más conocidos, pero la de todos los dirigentes, fue quedarse en el partido, trabajar dentro del partido, apoyar su opción electoral. De hecho, yo fui candidato al Senado, o sea, en esa elección interna. A mí me parece que cuando vos estás en un partido que es básicamente un partido de corrientes de opinión, un partido donde hay diferentes corrientes de opinión, la lógica es trabajar dentro del partido. A mí me pareció mal que se fuera. Segundo, lamentamos en general esas idas. Y si ustedes verán, o ustedes habrán visto, que en ningún momento, desde Álvaro o Nino Pintos, sacamos una declaración, lo discutimos internamente. Sin embargo, sí sacamos sobre la última ida. Porque la ida del secretario político de Colonia, Michel Escáfar, la hizo con una carta pública de agresiones. Una carta dura. De agresiones, de acusaciones de trampas, que incluyó a Mónica Xavier, porque hablaba de los últimos 2 elecciones del partido. Entonces, por eso el partido sacó, por unanimidad, con integrantes de su lista, porque ustedes ven, están las firmas individuales, fue un voto nominal. Entonces, por eso fue que salió una declaración pública. Pero hemos tratado de discutir el tema, y lo tercero, a lo que tú preguntabas, es, sí, estamos con la mayoría de los que se han ido, tuvimos conversaciones, con algunos logramos revertir la decisión, con otros, mayoritariamente no. Y con otros no han hablado más. Con Daniel Martínez. Bueno, con Daniel no, pero Daniel hace mucho tiempo que ya no militaba en el Partido Socialista. Pero con Nino Pintos hablamos, con a propósito de 2024, ya dijo Martínez, que no lo dijo en entrevista, pero sí trascendió, que le dijo a Correligionarios que él apoya a Yamandú Orsi en esto. Sí, está bien. Él tiene la opción de apoyar a quien le parezca, digamos, ¿no? No sé cuál es su peso político, pero bueno, él valorará, digamos, ¿no? ¿Cree que ya no tiene tanta fuerza política Martínez como para opinar de política nacional o de elecciones? No lo sé. Vivimos a 2 cuadras, ¿no? Y nos encontramos un par de veces en el almacén de los chinos, que está en la esquina de... Sí, en Buceo. Sí, en Buceo. La gente se sorprende ahí, ¿no? De vernos a nosotros 2 comprando cosas. Sí. Y yo le pregunté eso y me dijo, no lo sé. Él me dijo, no lo sé. No sé. Por ahora voy a reintegrarme a la vida.
política. Ujú. Ya sé que qué hacía ver. referencia a la carta de Scafar del secretario político de Colonia, ¿qué sintió usted cuando leyó como la palabra antidemocrática, por ejemplo, dentro de su partido? Yo creo que es muy injusto, porque nosotros, repito, yo fui candidato a secretario general, perdimos por 21 votos, la democracia siguió funcionando. A la siguiente fue Gonzalo con el candidato era Santiago Soto, ganamos por un margen mayor a los 21 votos, pero no demasiado grande, la democracia siguió, y en la última con el 80%, ahí hubo varios propuestos a secretario general por las otras listas. Entonces, la democracia funciona. Dice, le leo textual, ¿no? Legitimidad política cuando se trampea la democracia interna, llenando planillas de reuniones que nunca se hicieron, falsificando firmas e incluso no cobrando la cotización a algunos afiliados para luego habilitarlos a participar. Ahí ya todo eso es mentira. Ya está, eso ya es una mentira. De hecho, lo dice la declaración que sacamos. No, yo le doy importancia porque tú me lo preguntas y porque además del partido, a diferencia de otras, tomó una opinión unánime con compañeros que integran la lista que integró Scafar en su momento. Pero me parece que hay que darle la importancia medida y hay que seguir trabajando para que el Partido Socialista en general y Izquierda y Libertad, esta opción que hemos empezado a construir a partir de mañana, sea una opción para muchos frente ¿Qué amplistas de base. dirigentes va a tener esa nueva ala del Frente Amplio? ¿Perdón? ¿Qué dirigentes va a tener esa nueva ala? Bueno, están por un lado los dirigentes de los partidos, digamos, ¿no? O sea, básicamente Núñez, Vila, yo del Partido Socialista, Luis Puig, Daniel Gerard, Brenda Bogliacchini del PVP, Constanza Moreira de Casa Grande, iba a decir el Lechuga Pereira, Eduardo Pereira, mi amigo del 5005, y mañana se van a presentar, yo eso lo desconozco porque no estoy en esa discusión y además se quería anunciar mañana una serie de personas que no pertenecen a esos 4 grupos que van a firmar la declaración. No conozco quiénes son, pero va a haber gente más independiente. Eso se va a saber mañana en la huella cuando lo presentemos. El Mides hoy publicaría los últimos datos de pobreza en Uruguay. ¿Usted como ex ministro de Desarrollo Social ya recibió algún adelanto o algo? No, los datos del 2022. ¿No le llegó nada? ¿De todo el 2022 entero? No. Uh-huh. No sabía que era hoy que lo publicaban. Hoy sería un día en el que publicarían datos de pobreza. ¿Cómo evalúa el año 2020? Por más que no están los números los cerrados. Datos del primer semestre son malos, ¿no? Los datos del primer semestre son malos. Recordemos, básicamente, que los datos del primer semestre respecto al primer semestre del 19, porque hay que comparar tiempos similares, eran unas 78.000 personas más que en el 2019, con fuerte efecto sobre el desempleo, la pobreza infantil, digamos, ¿no? Que subió de 16.1 es la que más aumentó a 22.5. Los datos del semestre siempre hay que tomarlos con pinzas, por eso nosotros hicimos la comparación con el primer semestre del 19. Hay que ver lo que dan los datos anuales. No tengo mucha idea. El segundo semestre, desde el punto de vista de ingresos, tuvo una pequeña suba entre julio y septiembre. O sea que no podría opinar. Creo que claramente los datos van a andar en el entorno de los del primer semestre, quizás un poquito menos. Pero quiero decir una cosa sobre los datos de pobreza infantil, porque ayer también lo dijo Fernando en el discurso. Para llegar a pobreza infantil cero, hay un instrumento muy importante, que son las transferencias monetarias, que permitió que el Frente bajara la pobreza infantil de 63 a 20 y pico, pero la clave es el empleo de los padres. O sea, el punto por el cual la pobreza se supera es el pueblo padre. Cuando uno mira la pobreza de adultos, hay una diferencia sustantiva entre 20 y 39 años, la pobreza de adultos, ¿no? Y 39 y más. Esos adultos de 20 a 39 que tienen más pobreza que el resto de los adultos son los padres de esos niños que tienen 22.5 pobreza infantil. Entonces, para derrotar la pobreza infantil hay que hacer una política de prioridad a la infancia, pero sobre todo hay que hacer una política de empleo donde el Estado tiene que ser clave, y no por empleo protegido, como hicimos mucho, Uruguay Trabaja, jornales solidarios, sino una política del Estado que subsidie el empleo para que estos sectores se capaciten y además tengan oportunidades de empleo relativamente largas en el tiempo en el sector privado.
Daniel Olesker, presidente de Asuntos Sociales del Frente Amplio, gracias por visitarnos esta mañana. Que pase bien. Gracias a ustedes. Muchas Muchas gracias. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Llegó a Cash Promo Descomunal.